La semana pasada quería darles... No alcancé a terminar lo de la semana pasada, pero ahora, el día de hoy, lo vamos a terminar y quería darle algunas características de un siervo en la casa de Dios, de cómo se debe comportar un siervo delante de la ciudad del Dios vivo, delante de su reino, cómo trabajan las personas, los que son siervos en su casa. Hay ciertas características que son que ya las conocemos, que ya las hemos estudiado, las hemos escudriñado, y un poco estas características vienen a resumir lo que hemos visto casi el último mes. Pero hoy vamos a hacer un compilado grande y vamos a ir planteándolo punto por punto. La idea es que tengamos el fundamento bíblico y que podamos tener un parámetro de cómo nosotros debemos comportarnos y caminar como hijos de Dios. Si bien nosotros tenemos ya un ejemplo, tenemos un parámetro de Cristo, necesitamos también de alguna manera estructurar nuestra enseñanza para que sea mucho más fácil para nosotros. En Cristo están todas las cosas. Por Él, para Él fueron creadas todas las cosas, y es por eso que cada vez que nosotros estudiamos la palabra, cada vez que nosotros estamos siendo instruidos, debemos buscar a través de nuestro espíritu la imagen de Cristo y la forma de Cristo en cada una de las cosas que estudiamos. Si no lo vemos de esa forma, vamos a estar errando en el punto, porque Dios quiere que conozcamos la imagen y que carguemos la imagen perfecta de su Hijo. Entonces, si no le conocemos, si no conocemos cuál es esa imagen, no la vamos a poder cargar definitivamente. Y es lo que hemos estado viendo casi el último tiempo. Vimos la semana pasada, recuerdo que vimos cómo estos tres elementos que Dios dice que tienen que estar delante en el arca, en la presencia de Dios, que representaban, que eran figura de lo que era Cristo. Vimos el maná, vimos la vara de Aarón y las tablas de la ley. Todas estas cosas vimos que representaban a nuestro Señor Jesucristo. Y toda la Biblia, el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento muestran la figura de Cristo. Todo, absolutamente todo. Es por eso que debemos observar las Escrituras con un lente correcto, a través del Espíritu Santo. Ahora, y es lo que la rama de la teología llama la cristología, que es estudiar a Cristo, la persona de Cristo, cuáles son sus características, cómo Él se movió, cómo fue antes de su venida, en el principio, en la eternidad, y todas sus aristas. Entonces no nos podemos desprender de ese estudio, porque en definitiva nuestra piedra angular es quien dirige nuestra brújula, quien dirige nuestro estudio y nuestra forma de vida en definitiva. Entonces, el cómo nosotros vamos caminando como siervos de Dios en su casa está determinado únicamente a través de su palabra. Nosotros podemos dar y tener muchos testimonios, pero eso jamás debe ser nuestra plataforma ni nuestro centro. Lo hemos dicho innumerables veces. La semana pasada también vimos cómo la idolatría un poco nos impide muchas veces avanzar en nuestro servicio, cómo muchas veces idolatramos a las personas que están como autoridad sobre nosotros. Y esto es un mal que yo he visto en la iglesia. Es algo que realmente lo hacemos porque ignoramos su palabra, porque no entendemos los conceptos. Creo que uno de los más, y ustedes y segunda vez que voy a decir esto desde este lugar, y es que nosotros siempre le echamos la culpa a Satanás de todo. Usted no conocía a Satanás antes de venir a la iglesia, usted lo conoció acá. Nadie le dijo de qué se trataba Satanás. Usted lo conoció en este lugar, le dieron qué significaba, y está bien, nosotros tenemos que conocer cómo él actúa, nosotros ya lo conocemos, pero nuestro mensaje no está centrado en él. Ahora, uno de los grandes problemas que tiene la iglesia y que tenemos como iglesia no es Satanás, sino que somos nosotros mismos que conformamos el cuerpo de Cristo. Satanás ya está derrotado. Dios no se preocupa por él. ¿Ustedes creen que Dios se preocupa por Satanás?
Absolutamente no. Él no se preocupa por él. Jesús no se preocupó por él. Jesús se preocupó de hacer lo que tenía que hacer, de venir a cumplir lo que tenía que cumplir. Sin embargo, nosotros le damos mucha más responsabilidad y le damos mucho más protagonismo del que tiene. Entonces nosotros en la iglesia, Dios muchas veces, sus diseños y su propósito eterno se ve tan trancado, muchas veces en la tierra, no por el sistema, no por el mundo, no por la gente que no lo conoce, sino que por nosotros mismos. ¿Cómo Dios nos puede entregar algo a nosotros si nosotros no somos hijos maduros, si no somos personas que realmente estamos modelando un diseño perfecto? Hace un tiempo atrás veíamos que Dios no nos va a dar la autoridad del Padre si no caminamos como hijos, y como hijos realmente que sepan administrar esa autoridad. Porque la autoridad es algo que tú puedes hacer y deshacer prácticamente. Porque tú no tienes restricción cuando tienes esa autoridad, tú no tienes restricción. De eso se trata la exousia. No tienes parámetros. Hablando en el reino de Dios, tú puedes hacer muchas cosas, como lo hizo Jesús. Sin embargo, Dios no da esas cosas a todas las personas que están en la iglesia. Vemos que en la iglesia hay mucha gente que tuvo sueños, que tiene sueños, pero que nunca ha concretado esos sueños. Ahora nuestros sueños siempre tienen que estar canalizados y configurados a la voluntad de Dios. Pero Dios también cumple tus anhelos, Dios también cumple tus deseos. Eso es real. Porque Dios también quiere que tú te deleites en la tierra. Pero si no sabemos configurar y poner las cosas que son primero en nuestra vida, jamás vamos a poder obtener las cosas de Dios. Entonces, el propósito eterno de Dios muchas veces se ve frenado y retrasado por nuestra propia culpa. Nosotros, aquellos que somos llamados hijos de Él. Pero también tenemos los que son los verdaderos hijos de Dios, como el patrón correcto. Y la semana pasada terminábamos diciendo esto. Los verdaderos hijos tienen dominio propio. Cuando dice dominio propio, ¿por qué dice dominio propio? Y no simplemente dice dominio. Porque yo sé dominarme a mí mismo. Eso me abre la posibilidad y me abre la puerta o el rango a que otro u otra cosa tenga dominio sobre mi vida. Y no hablamos específicamente de Satanás. Hay muchas cosas que pueden dominar tu vida. Y lo vamos a ver en la segunda parte. Son vencedores, valientes, cargan la naturaleza de Cristo. Son sensibles al Espíritu de Dios, tienen intimidad con el Padre y han soportado la circuncisión. Nadie puede ser llamado un hijo amado o un hijo maduro si no atravesado por este proceso, por este valle de la circuncisión, que es doloroso, tremendamente doloroso, pero es necesario porque debemos sacar muchas cosas, mucha carnalidad de nuestra vida que Dios definitivamente no acepta. Así de claro, Dios no lo acepta. Entonces, finalmente, el propósito de nuestra elección y nuestro llamamiento se logra solo cuando nuestro ministerio honra y añade alabanza a nuestro Padre. Y esto es ser siervo en la casa de Dios. Ser siervos en la casa de Dios siempre es cosa de representatividad. Siempre. Absolutamente siempre. Nosotros somos embajadores y vamos a leer 2 Corintios, capítulo 5, 2 Corintios 5, del 11 en adelante. Vamos a leerlo rápidamente. Pero el fundamento de ser siervos es que somos representantes de nuestro Padre, de nuestro Señor, de nuestro Amo, a quien nosotros hemos rendido nuestra voluntad. Cuando rendimos nuestra voluntad es cuando has rendido tu corazón y has rendido todo tu ser para que otra persona gobierne por ti. Y yo muchas veces analizando los temas que desarrollo, digo de repente, oye, este cabro que es negativo, porque siempre advierto más las cosas malas
más los problemas que las cosas buenas. ¿Y por qué? Y yo me preguntaba, ¿por qué hacía eso? Y no es que sea poco optimista, al contrario, soy muy optimista de las cosas de Dios. Pero tenemos muchos problemas, cargamos con muchas cosas. Y nosotros tenemos que revisar nuestra vida. De lo contrario, no vale la pena vivir como hijos de Dios si no sabemos cómo revisar nuestra vida. Porque nunca vamos a avanzar si no revisamos y advertimos cuáles son los detalles que nos están frenando en el propósito de Dios. Entonces, y ahora le voy a decir el problema, que es acerca de nuestra identidad. Decimos ser hijo de Dios, pero no caminamos como hijos de Dios. Decimos que Dios es nuestro Padre, pero no le conocemos como un Padre. Hemos hablado mucho de eso este último tiempo. Pero cuando sabemos nuestra identidad y estamos establecidos en una plataforma de conocimiento y entendimiento pleno de qué significa Dios para nosotros y qué somos nosotros para Dios, es cuando vamos a poder caminar en una relación estrecha con el Padre. Y uno de los puntos que le leí hace un rato era que un hijo de Dios tiene intimidad con el Padre. Sabe tener esa relación íntima de conocer su corazón, de conocer sus pensamientos. Y Él ya te conoce a ti. Él no necesita conocerte mucho más. Él ya te conoce. Él te concibió. Nosotros tenemos que conocerlo a Él. Es lo que yo le decía la otra vez, de que Dios no necesita hijos. Nosotros necesitamos un Padre para poder funcionar. Pero Él por nosotros establece este principio tan santo y tan eterno, que es el principio de paternidad, que es el principio de caminar bajo la unción de un Padre. Caminar sometidos bajo una autoridad. Entonces, si conocemos nuestra posición, conocemos cuál es nuestra identidad, jamás vamos a tener problemas en nuestro servicio. Porque vas a saber lo que tienes que hacer. Vas a saber quién te está enviando a hacer algo. Y en definitiva, tú vas a estar siendo evaluado constantemente por Dios. Dios te pide tu reporte. Ustedes recuerden, el pastor siempre les dice a ustedes, o al liderazgo, le pide sus reportes, ¿cierto? Que ellos se deben reportar cómo ha sido, no sé, su último mes, su último trimestre, cómo han andado las cosas. Es porque necesitan conocerse. Es porque necesitamos constantemente una supervisión. Aún Cristo, aún Jesús en la tierra necesitaba supervisión constante de su Padre. No porque fuera a hacer algo malo o porque fuera a equivocarse siempre. Era porque necesitaba estar sometido a un Padre. Ahora, 2 Corintios 5, del 11 en adelante, dice lo siguiente. A propósito de que nuestro fundamento de ser siervos en la casa de Dios es representación. El 11 dice, conociendo pues el temor del Señor, y quiero detenerme aquí al tiro. Si nosotros no conocemos el temor de Dios, el temor del Señor, no vamos a llegar a ningún lado. Cada vez vamos leyendo y conociendo más cosas que nos van dando detalles y determinantes mucho más claves para nosotros poder proyectarnos en Dios. Si nosotros no tenemos temor de Dios, o sea, olvídate, no. Tu camino o tu éxito como hijo de Dios es muy limitado. Y quizás nunca va a tener éxito si no temes a Dios. Y no conoces el temor de Dios. Son cosas distintas. Cómo tienes temor de Dios y cómo conoces el temor de Dios. Déjenme buscar rápidamente algo. Miren lo que dice Proverbios capítulo 2. Vamos a dejar eso ahí y vamos a seguir al tiro. Proverbios 2 del 1 en adelante dice, Hijo mío, si recibierais mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamaras a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. Entonces, pero vean todo lo que pone hacia adelante. Inclinar tu oído, inclinar tu voz al entendimiento, al conocimiento, a la prudencia, entonces al discernimiento. Entonces, ¿cómo entendemos el temor de Dios? Definitivamente necesitamos tener entendimiento de Dios. Un espíritu de entendimiento. Pero para tener entendimiento necesitamos tener conocimiento.
una de las definiciones que leía la otra vez, es que el conocimiento es la silla del entendimiento. Dios jamás va a poder dar entendimiento acerca de las cosas de tu vida si no conoces, si no tienes conocimiento acerca de Dios. Tú puedes conocer esta palabra del principio hasta el final, de memoria, como un libro histórico, como un libro, como cualquiera sabe una novela de ficción, etc. Pero no tener entendimiento acerca del libro. Ahora, el entendimiento te lleva a tú poder concretar la palabra en tu vida. ¿Cómo sabes tú que estás teniendo entendimiento de las cosas de Dios, de la palabra de Dios? Cuando la palabra se hace carne y se hace viva en ti. De eso se trata. Nosotros no tenemos la palabra simplemente para leerla y para hacernos sentir bien. Nosotros tenemos la palabra de Dios porque necesitamos cumplirla para poder ser siervos fieles en la casa de Dios. Volvamos a Corintios. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a nosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Esto es lo que hemos venido hablando este último tiempo. Que la honra, Dios simplemente nos honra a nosotros y nos da gloria simplemente para honrarlo a Él de vuelta. Ese es el propósito y el objetivo final. 13. Porque si estamos locos guardando los parámetros, amados, no se den licencias con este versículo. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, yo no veo nada aquí. Voy a leer del 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, amado, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Esto es lo que yo les decía la semana pasada. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, viene para hacerte un hombre completamente nuevo. Ya no queda nada de ti. O sea, queda esto de afuera. Nosotros somos las mismas personas, evidentemente. Pero Dios viene a transformar tu interior. Tu naturaleza cambia. No cambia tu estilo de vida, no cambia tu cultura, cambia tu naturaleza. Ya tu naturaleza no es la naturaleza de Adán, ahora tu naturaleza es de Cristo. Tu simiente es una simiente divina. Por lo tanto, tú te comportas de forma distinta. Ahora, ¿qué pasa si tú dices, no, Cristo vino a mi vida y me transformó y yo antes era así y ahora soy igual? Entonces Dios no ha podido hacer nada en ti. Porque estás teniendo el mismo resultado. La gente afuera, ¿cierto? Muchas veces dice, y hay muchas, grandes pensadores que dicen, si tú quieres obtener resultados distintos, tienes que hacer cosas distintas. Muchas veces esas frases que quedan como para la vitrina y que lo hacen tan conocido a cierto hombre, tienen mucha verdad. Es que porque es cierto. Porque tú no puedes obtener resultados distintos si haces las mismas cosas siempre. El sistema, el mundo, mira, hace un tiempo atrás veía unos videos de gente que es muy exitosa en los recursos, gente que es millonaria. Y daba las claves cómo tú puedes ser exitoso en la economía. No es que yo ande buscando esos videos para poder ser exitoso en la economía. Pero ellos dicen muchas verdades que están en la palabra. Ellos aún no conociéndola. Pero ellos han descubierto esos sistemas y ven que le han funcionado, por lo tanto ellos también los transmiten. Pero los transmiten como una experiencia personal, no basado en la palabra, pero sigue siendo el mismo principio. Entonces, por ejemplo, uno decía que tú tienes que ser íntegro, y que ser íntegro no es lo mismo que ser honesto, que tú tienes que ser disciplinado, organizado,
Tienes que ser limpio. Entonces, todas esas cosas están en la palabra. Tú tienes que ser íntegro. Tenemos que ser disciplinados. La disciplina marca un antes y un después en tu vida como hijo de Dios. Es tan importante la disciplina porque si tú no eres disciplinado, si no somos disciplinados, jamás vamos a poder cumplir el propósito de Dios. Jamás. Esto sí que es estricto. Bueno, todas las cosas son estrictas en Dios. Pero si no somos disciplinados, jamás vamos a poder, porque Dios también es un Dios de proceso. También Dios te va modelando, va haciendo crecer tu hombre interior, lo va transformando a la imagen de Cristo. Pero tú necesitas disciplina, por ejemplo, para estudiar su palabra. Por ejemplo, para alimentarte bien. Por ejemplo, para dormir las horas que tienes que dormir. Todo tiene una disciplina en la vida. Tu cuerpo en sí es disciplinado. Vamos a avanzar rápidamente, así no nos vamos a alcanzar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amado, esto es súper importante, no es tan liviano el ministerio de la reconciliación. Nosotros estamos cargando su nombre. Cuando David decía que él venía en el nombre del Señor, o cuando a Jesús le cantaban, cuando venía entrando decían, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Esto no es una cosa menor, lo vamos a ver dentro de las características del siervo, pero no es algo liviano, no es algo ligero, esto es nuestra vida. 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora, ¿qué significa embajadores? Un embajador simplemente es un representante. Es por eso que el fundamento de nuestro servicio en la casa de Dios, y no estoy hablando de lo que tú tienes que hacer aquí en estas cuatro paredes. Por ejemplo, si a ti te toca venir a preparar el break o el tiempo del café, no hablo simplemente de eso. Tu servicio es transversal en la casa de Dios. Cuando hablamos que en la casa de Dios, hablamos de la presencia de Dios. Entonces tu servicio es constante. En este lugar, en tu casa, en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio, en todos lados. No nos desprendemos de este manto. Nos vestimos con este manto de honra y nos vestimos para siempre. Yo no me ando desvistiendo y vistiendo y no, hoy día tengo carrete, me voy a sacar el manto de honra, ¿cierto? Y me pongo el manto de la chaqueta de carrete. No se trata de eso. Tu vida es una constante en Dios. Pero estas son cosas que sabemos y que no las ponemos en práctica. Y Dios quiere que nosotros migremos y que vayamos a una plataforma de ser siervos. Y los hijos de Dios siempre requieren estar en servicio delante de Él. Yo he escuchado mucha gente que dice, no, yo no necesito ir a la iglesia. Yo creo en Dios, yo estudio la palabra, pero yo no necesito ir a la iglesia. Pero Dios te dice que tú debes ir a la iglesia, debes congregarte. ¿Cómo tú partes el pan? ¿Cómo tú haces comunión? Está bien, tú puedes estudiar en tu casa, sí, es válido. Ahora yo no te digo que tú tienes que estar todos los días aquí metido en la iglesia. Pero debemos estar en este lugar. Es algo prioritario para nosotros. Entonces el servicio siempre se trata como una cuestión de representación. Dios nos da su nombre para que le representemos. Aquí recién lo leíamos. Entonces, ¿recuerdan ustedes cuando David dijo, Saúl le puso una armadura, ¿cierto? Lo vimos hace una semana atrás. Y que esa armadura en verdad no servía para nada. No servía para nada. Una, porque no estaba acostumbrado. Pero lo más importante porque David sabía que la victoria sobre Goliat no estaba en la armadura. Ni aunque hubiese usado un proyectil de esos tan modernos, eso no estaba ahí la victoria. Su victoria estaba porque él iba en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová de los ejércitos.
Entonces ni siquiera estaba en las 5 piedras que él recogió, ni en su onda, ni en su habilidad para poder tirar esa piedra. No, estaba en que iba en el nombre del Señor. Entonces nuestro éxito como hijo de Dios está cuando realmente cargamos esa autoridad y podemos decir, ok, yo vengo en el nombre del Señor. Ahí es cuando nosotros somos exitosos en cualquier lugar que estemos. Ahí es cuando nosotros cambiamos los ambientes naturales, espirituales, cuando podemos afectar la vida de una persona y las personas pueden ver la gracia que nosotros cargamos. Nosotros debemos aprender también a ver y a discernir la gracia que carga mi hermano. Es uno de los caminos y una de las formas de yo poder amar a mi hermano. Porque si ese hermano tiene gracia de Dios, la gracia es la sustancia de Dios. Por lo tanto, yo estoy amando a ese hermano porque estoy amando a Dios, porque estoy amando su gracia. Entonces eso me lleva a amar a mi hermano, cosa tan difícil que nos es para algunos y dentro de la iglesia. Amar a todos nuestros hermanos. Eso es un trabajo que hay que hacer. Yo no de un día para otro los amo a todos. Dios trabaja con nuestro corazón y nos vamos amando y nos vamos uniendo como un cuerpo que somos delante de Él. Yo la otra vez decía, para mí es súper fácil amar a mi familia, a mis hermanos, a mis papás, porque son mi familia, es mi sangre, ¿cierto? Pero si Dios te dice que incluso debes amar a tu enemigo, es porque Dios pone un estándar mucho más alto. Cuando vemos que Cristo, muchas veces decimos, no, las cosas del Antiguo Testamento, hay muchas cosas que ya no se hacen, pero vemos que Cristo cumplió cada una de ellas. Y no solamente las cumplió, sino que les puso un estándar mucho más alto. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Que Jesús no simplemente cumplió la ley al pie de la letra, sino que le subió un par de peldaños. Eso quiere decir que la gracia a ti te pone una plataforma mucho más alta. Porque cuando Él decía que tú no podías adulterar, no podías en el acto adulterar, hoy te dice que tú ni siquiera en tu mente o en tu corazón puedes codiciar a una mujer. Entonces pone un estándar mucho más alto. Entonces muchas veces tomamos las escrituras del Antiguo Testamento y no le hacemos justicia a las mismas escrituras. Muchas veces tomamos pasajes bíblicos tan hermosos y que son tan beneficiosos para nosotros, pero cuando se trata de lo que tenemos que hacer, ahí como que empezamos a filtrar un poco, ¿cierto? Y lo hemos visto este mes acerca de la economía. ¿Cómo filtramos esas cosas? No, es que eso es del Antiguo Testamento. El diezmo era del Antiguo Testamento, las primicias, eso. Pero cómo también utilizamos muchos conceptos del Antiguo Testamento para nuestro beneficio. Entonces eso no le hacemos justicia al Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, la palabra dice que la Escritura fue creada para instruirnos a nosotros. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Y la Escritura, amado, la Escritura es todo esto. Todo esto. La editorial y los que tradujeron le dan un sentido de Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, le ponen título a los párrafos. Pero esas cosas no existían. Todas eran cartas. Entonces la Escritura es toda la Escritura. No podemos ser selectivos con la Escritura. Amén. Si migramos a ser siervos de Dios, nosotros tenemos autoridad para representarle. Características de un siervo, y las voy a ir enumerando una por una. Número 1, no se preocupa de su propia vida. Dios tiene cuidado de ti. Cuando hablamos en Mateo 6 cuando dice, no os afanéis, no te preocupes, porque si tú pones primeramente el reino de Dios, yo voy a suplir todo lo que necesitas. Es lo que vamos a hablar en la segunda parte. No necesitarás nada. Es decir, tú no te preocupas por ti, porque Dios tiene cuidado de ti. La Biblia dice, y la palabra dice que Dios ya conoce tu necesidad antes que tú se la pidas. Él ya la conoce. Entonces muchas veces para nosotros es difícil creer y entender que Dios puede sustentar tu vida completamente. Porque nosotros muchas veces tenemos este problema que tuvo Pedro cuando vio a Jesús sobre el agua y le dijo, yo quiero ir. Y Jesús le dijo, ven. Entonces empezó a caminar súper bien
un hombre de fe, caminando sobre las aguas. En la iglesia hay muchas personas que caminan sobre las aguas, no literalmente, pero porque tienen una fe muy fuerte y ellos saben cómo caminar sobre las aguas. Pero es algo que debemos aprender, algo que debemos aprender. Ahora, Pedro empezó a caminar y poco a poco empezó a hundirse, se le empezó a acabar un poco la fe. Entonces Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Y por qué dudaste ahí? Es porque anduviste en dos caminos, ¿cierto? ¿Por qué anduviste en dos caminos? ¿Y qué le digo yo? Entonces es lo que yo le digo, le decía recién. ¿Por qué muchas veces creemos que Dios puede, por ejemplo, sanar una enfermedad? Yo creo que todos en este lugar creen que Dios puede sanar una enfermedad. Y muchas veces hemos orado para que Dios te sane. Pero ¿por qué no creemos que Dios puede sustentar tu economía, por ejemplo? Tú crees que Dios puede restaurar tu matrimonio, pero no crees que Dios puede sustentar tu economía. Porque en algún momento débil, en algún momento de flaqueza económicamente, lo primero que toma es el diezmo. Hay gente que no, que es muy valiente y sabe cómo caminar sobre las aguas. Pero hemos visto durante todo este mes, y amado, yo he escuchado consejos dentro de la iglesia que te incitan a tomar del diezmo por si a ti no te alcanza para las cuentas. Vamos a ver eso más adelante. No debes preocuparte. Si eres siervo de Dios, Dios tomará cuidado de ti. Pero debes preocuparte y ocuparte en los asuntos del reino de Dios. Esa es la condicionante. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Dios suplirá todo, absolutamente todo. Porque si leemos hacia arriba, habla de solo cosas materiales, cosas que tú necesitas en tu vida diaria. Pero no simplemente va a añadir las cosas materiales, sino que lo espiritual, el alimento espiritual, que es lo más importante, también lo va a añadir. Porque también hace referencia a que busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo. Todas esas cosas también van a venir si tú buscas primeramente el reino de Dios. Ese es un tema. Entonces, cuando el hombre enviado o alguien habla la palabra de Dios contiene instrucciones. Implica que tenemos que hacer algo. Servicio implica un verbo, servir. Es decir, tenemos que hacer algo. Es por eso que yo les decía, un hijo de Dios, para él es necesario estar en servicio en la casa de Dios. Y lo menciono nuevamente. No una labor dentro de este lugar necesariamente. Hablamos que tú sirves a Dios en todo momento, no simplemente los domingos o los miércoles o cuando te toca estar en este lugar. Somos siervos en todo momento. Número 2, nunca espera recompensa o reconocimiento. Lucas 17:10 dice lo siguiente: nunca espera recompensa o reconocimiento. Lucas 17:10 dice lo siguiente: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid esto: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Esta palabra es como fuerte. Cuando te dicen inútil, uno queda como... oh. Porque es una palabra fuerte, inútil. Pero Dios nos dice esto, Dios nos dice con amor esto. Nosotros cuando decimos inútil muchas veces nos lo decimos con amor. Entonces, no nos exaltamos por la labor que hicimos, es lo que yo les decía hace un tiempo atrás, y por eso esto viene un poco a resumir todo. Dios no se impresiona por cuánta gente tú evangelizas en un día o en toda tu vida, cuántas almas has ganado para Dios, cuántas perlitas tienes. Dios no se impresiona por eso. Dios no se impresiona por tus dones, por tus habilidades, por tu forma de hablar en lenguas, cuánto hablas en lengua. Dios no se impresiona por esas cosas. Dios se impresiona por el servicio
que tú entregas delante de la casa de Dios. Pero no en la tarea en sí, sino en cómo tu corazón realmente sirve. Dios pesa tu corazón. Él es el que pesa la intención de tu corazón. Por lo tanto, eso es lo más relevante en el reino de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra y Él dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan también lo decía. Entonces, y Él hacía muchos milagros, Jesús. Hizo muchos milagros. Quizás no están escritos todos los milagros que hizo. Quizás cuántas veces sanó a enfermos. Pero esas eran cosas periféricas al reino de Dios. No era lo principal. Lo principal era la reconciliación que Dios estaba haciendo por medio de Cristo. Y la reconciliación con Dios no siempre determina una sanidad natural, de una enfermedad natural. Vemos que Jesús siempre lo hizo, pero no están determinadas bajo un estricto parámetro. Ahora, Jesús hizo muchos milagros. Tú puedes hacer milagros, sí, pero tu servicio no está determinado por eso. Lo que hablábamos también acerca de tu profesión, de tu conocimiento, de tu estatus social, eso tampoco Dios lo toma en cuenta. Dios te va preparando, Dios te va capacitando, incapacitándote, como decíamos, ¿cierto? Entonces, no debemos tener esta lucha de ser ambiciosos. No queremos ser dueños de cosas, no nos queremos apropiar de las cosas, aunque Dios siempre las traerá, pero tu corazón no debe estar dado a estas cosas. Tu corazón debe estar volcado completamente al reino de Dios y su justicia. Entonces el pensamiento del huérfano, un pensamiento de un siervo, de un hijo, que modela esta mentalidad de huérfanos, es siempre pensar, ¿qué habrá para mí si yo hago esto? O sea, ¿cuál es mi beneficio si yo cumplo esta tarea? Entonces, muchos nos enfocamos en el resultado de lo que trae el reino de Dios, pero no en el principio de la obediencia y de la pureza que Dios te está enviando a hacer una tarea específica. Y cuando tú pones tu mira o tu pensamiento simplemente en el resultado, es cuando tú te vas a desviar, tú te vas a preocupar y te vas a afanar. Porque estás buscando y anhelando un resultado. Entonces tú te sales del foco real de la palabra de Dios. El servicio no se trata de ti, se trata de Dios, de tu hermano, y no buscamos la recompensa, no buscamos que nos alaben, simplemente buscamos la honra a Dios, la alabanza a su nombre. Un verdadero siervo de Dios no es intimidado por su contexto actual. Sabe en quién ha confiado. Entonces nosotros sabemos que no somos dignos, pero Dios por su gracia nos hace dignos para poder ser siervos en su casa. Y todo lo que tenemos y todos los resultados que obtenemos es simplemente por su misericordia y porque Él nos permite tener estas cosas. No porque ni siquiera nosotros hayamos merecido. Es lo que decíamos recién. Siervo inútil. Lo que tenías que hacer, eso hiciste. Eso es todo. Número 3. Siempre teme a Dios. Esto era lo que yo les decía en un comienzo. Gálatas 1:10 dice lo siguiente. Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Ok, yo te digo que si tú hoy día quieres agradar a los hombres en cualquier función que Dios te ha delegado, tú no eres un siervo de Dios. No, así de simple. Si tú quieres agradar a tu pastor, a tu líder, quieres agradar al que está a tu lado, amado, tú estás modelando la peor figura de un siervo. O sea, en verdad tú no eres un siervo. Y esto es sumamente importante y porque es estricto. Josué, miren lo que dice Josué 24, el 14 y el 15. De esto se trata el temor de Dios, de cómo conocemos, cómo entendemos el temor de Dios. Es que no debemos agradar al pueblo, a las personas, sino que a Dios.
sin embargo hallamos gracia delante de los hombres, porque debemos amarlos. Dice, ahora pues, temed, esto es cuando ya Josué había repartido las tierras. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Pero primero dice temed, ese es el principio. Temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. El 15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al lado del río, al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí te habla de temor, de servicio y de que tú tienes que definirte en la vida. Tú no puedes ser tibio. Para Dios es mejor que tú seas frío o que seas caliente. Porque dice que los tibios Dios los vomita de su boca. Es lo que decíamos hace un rato. ¿Por qué vivimos en esta dualidad de vida? Confiamos en algunas cosas en Dios, en otras cosas no, mejor esto lo administro yo. Dios, yo me encargo de esta cosa. No, tú no te metas acá mejor. No, pero tenemos que entender y ser capaces de llevar a la práctica de que cuando Dios viene a tu vida, quiere transformarte completamente. No simplemente un área de tu vida. Él no simplemente quiere restaurar tu matrimonio, no simplemente quiere fortalecer tu economía, no. Él quiere que tú realmente le sirvas completamente con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Esos son los primeros mandamientos. Entonces, temamos a Jehová y vamos a ver un siervo forjado en nuestra vida. El temor de Jehová va a hacer que yo sea realmente un siervo de Dios. Número 4, es obediente. Número 4, es obediente. Anoten ustedes ahí Juan 2:5. Y es acerca de la boda de Caná, cuando la madre de Jesús le dice a los sirvientes, hagan todo lo que Él les dice. Y cuando era todo, es todo, ¿cierto? Todo es todo. Porque sabía ella que Jesús les podía dar la respuesta a la necesidad. Ahora, la obediencia empieza, lo hemos dicho esto anteriormente, por oír la palabra de Dios. Y un problema que tenemos es que no conocemos o no sabemos cómo escuchar la voz de Dios. Si somos obedientes y hacemos lo que tenemos que hacer como siervos, no debemos ocuparnos de lo que nos falta. Dios enviará la gente, los recursos y todo lo que necesites. Dios siempre te dará algo por hacer. Dijimos que a Dios no le gustan las personas que están quietas. Estamos en el reposo, pero estamos haciendo algo, estamos influenciando algo. Entonces, a propósito de la riqueza, la obediencia te hace o te enseña a comprar sin dinero. Tú simplemente debes hacer lo que tienes que hacer. O sea, si tú tienes 0 pesos en tu cuenta bancaria, Dios te dice, anda y bendice a alguien. O tú tienes simplemente algo en tu bolsillo, anda y bendice a alguien. Tú simplemente tienes que hacerlo porque Dios te va a proveer cómo hacerlo. Es por eso que la mamá de Jesús le decía a los sirvientes, hagan todo lo que Él les dice. Porque cuando hacemos todo lo que Él nos dice, es cuando Él convierte nuestra agua en vino. Él algo hace, algún milagro puede hacer Él. Número 5, vamos avanzando más rápido. Es productivo y útil. Es productivo y útil. Debemos trabajar, Dios espera eso de nosotros. Y ustedes pueden leer en Proverbios 6 como Salomón hace esta comparación entre el perezoso y la hormiga que trabaja. Tito 3:14 dice lo siguiente. Tito 3:14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para las cosas de necesidad, para que no sean sin fruto. Para que no sean sin fruto. Esto nos habla de productividad. Cuando tú tienes fruto en tu vida es porque tú estás siendo productivo en tu vida.
estás siendo útil, estás invirtiendo bien tu tiempo, estás invirtiendo bien tus recursos, estás invirtiendo bien tu sueño, las cosas que tú haces diariamente. Número 6, siempre es fiel. Siempre es fiel. Mateo 25:14 dice lo siguiente. Proyecta Mateo 25:14, Mati. Ok, esto ustedes lo pueden leer en sus casas, ¿ya? Porque es muy largo, pero habla acerca de quién es fiel y quién es infiel en la casa de Dios. Léanlo. Pero la fidelidad de Dios, porque habla de cómo Dios te va a calificar a través de tu servicio. El servicio en la casa de Dios va a calificar tu persona. Va a calificar, va a decir, ok, este es un buen siervo. Entonces a este yo le daré más cosas. Eso es lo que significa cuando nosotros decimos que a las personas que caminan como hijos de Dios, que son siervos fieles en su casa, Dios le confía cosas. Le dice, ok, tú haz esto, haz esta tarea. Y Dios te va a confiar cosas importantes si tú eres un siervo fiel en la casa. Si caminas como un hijo, si has derramado y has declinado tu voluntad para que Dios dirija tu vida. Si te llaman a hacer algo en la casa, en esta casa de fe o en tu casa literalmente, a los más jóvenes, hagámoslo con fidelidad también. Debemos servir en todo momento. No importa, es por eso que yo siempre les digo, si tú tienes hoy en esta casa de fe una función, y tú sabes que ese no es tu propósito de vida, no importa. Tú tienes que hacer esa función y esa labor como si fuese el último día de tu vida. Debes hacerlo tan perfectamente, porque cuando tú lo hagas tan perfectamente, es ese servicio, en lo poco, que te va a dar la plataforma y te va a impulsar para que Dios pueda entregarte una plataforma definitiva. De lo contrario, Dios no... Eso quiere decir que quien es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre mucho. No tiene que ver simplemente con el dinero. Tiene que ver con todas las cosas en tu vida. Número 7. El siervo nunca se enoja o se amarga o en definitiva, es ofendido. Hemos entendido que somos y debemos ser inofendibles, ¿cierto? Ustedes dirán, bueno, pero es que uno también se siente de repente. Pero yo siempre me hago esta pregunta. Jesús cuando estuvo aquí en la tierra y tantas cosas que tuvo que vivir, quizás muchas cosas ni siquiera están escritas en la palabra, pero quizás cuánto desprecio tuvo que sufrir él. Y tú veías que él siempre se mantuvo amando a sus hermanos, a su prójimo, a la gente, a la misma gente que decía cosas de él, que lo lastimaban. Y él siempre se mantuvo amándolo, y ese amor le impulsó cada vez más hacia el propósito. Si él hubiese tenido una pizca de odio contra todas esas personas, el propósito no se hubiese podido consumar. Tú y yo hoy día no podríamos haber tenido salvación. Entonces muchas veces nos sentimos tan heridos por cosas tan, amados, nos preocupamos de tantas niñerías dentro de la iglesia. Es por eso que yo les digo que el propósito de Dios muchas veces se ve detenido y se ve trancado por nuestras propias conductas. Por este tipo de cosas, por ejemplo. Es que yo estoy enojado con mi hermano porque me puso una mala cara. No, es que yo no puedo soportar eso. No, es que yo soy así. Que yo soy de carácter fuerte. ¿Y qué me importa que sea de carácter fuerte? A Dios no le importa eso, amado. Dios dice que tú tienes que ser tan sumiso, tan humilde, que debes amar a tu hermano. Pero no estamos haciendo esas cosas en la iglesia. No lo hacemos como debemos hacerlo. Entonces, ¿tú vas a ser ofendido en tu vida como hijo de Dios? Sí, hay mucha gente que te va a querer ofender, pero ¿cuál es tu respuesta frente a eso? Y es por eso que Dios pone, y Jesús, lo que yo le decía hace un rato, Cristo no simplemente cumple la ley al pie de la letra, sino que te da un estándar mucho más alto, una plataforma de mucha más responsabilidad.
Porque, y lo vemos y lo vamos a ver simplemente en el ámbito natural. Porque él dice, cuando alguien te pega en una mejilla, ponle la otra. Vemos que eso tiene un trasfondo mucho más amplio, que tiene otra connotación también, pero en lo natural también eso es real. Al que te pide 1 milla, llévale 2. Lo vamos a dejar hasta ahí nomás. Número 8. Tiene que ser humilde. Dice Mateo 20:26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ser humilde no tiene que ver con que tú tengas pocos recursos, con que vivas en una casita chiquitita, ¿cierto? En que te vistas con ropita así nomás. No. Cuando la gente dice, no, es que él es de una familia muy humilde. ¿Pero qué es humilde, amado? Humilde no es algo externo. La humildad es una condición de tu corazón. ¿Cómo vistes tu corazón? Un siervo debe ser humilde. Tú no te haces grande, sino que Dios te hace grande. Él te hace reverdecer, como hizo reverdecer la vara de Aarón. ¿Pero dónde? En su presencia. No en cualquier lugar que tú quieras, ni donde tú quieras, ni como quieras, sino en su presencia. En su presencia fue donde la vara de Aarón pudo reverdecer. Dios siempre habla a David como su siervo, a Job, a Pablo, a Abraham, a Moisés, a Daniel. Amados, Él los llama siervos. ¿Cuántos quisieran en este lugar que Dios te llamase un siervo fiel en su casa? Un siervo fiel en la casa de Dios. Amado, pueden haber muchas más características de cómo camina un siervo. Simplemente rescatamos las que hemos podido ver, las que hemos podido visualizar. Entonces Dios no nos ve conforme a nuestros dones, sino conforme a nuestra capacidad de servir. Tu capacidad cada día tiene que ir en aumento. Tú no un día aceptas a Dios y dices, ok, yo soy salvo, listo, pega cumplida, ahora hago lo que quiero. No. Es por eso que Cristo, cuando vino, lo primero que anunció, Él sabía que Él era la salvación, pero lo primero que anunció fue el reino de Dios. Y no le quitamos mérito a la salvación, porque la salvación es importantísima para nosotros, obvio, en nuestra vida, pero después de tu salvación, ¿qué? Amado, hay una diferencia entre ser salvo y nacer de nuevo. No nos vamos a meter en ese tema ahora, pero hay una diferencia. Tú eres salvo y luego de que eres salvo, ¿qué pasa con tu vida? ¿Tú sigues haciendo lo que quieres? No, tú tienes que ir transformando tu conducta, tu carácter, tu corazón se va moldeando al de Cristo, tú vas adquiriendo el comportamiento que tuvo Cristo en la tierra para poder ser hallado un siervo fiel en la casa de Dios. ¿Cómo vamos ejerciendo este dominio de ese viejo hombre que nos gobernaba para poder relucir y exhibir al nuevo hombre? Las características de Cristo en nosotros, la representatividad, el ser embajadores, lo que leímos en un comienzo. Yo quiero darte algunos ejemplos, rápido. Abraham, Génesis 26-24. Vamos a ir leyendo hartos versículos ahora, Mati. Génesis 26-24 dice lo siguiente: y se le apareció Jehová aquella noche, era Isaac, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré y multiplicaré tu descendencia, dice, por amor a Abraham mi siervo. Entonces esto es lo que nosotros hablamos del principio de paternidad y cómo Dios se encarga de tu linaje cuando los padres han sido fieles en la casa de Dios.
De esto se trata lo generacional. Los padres, si son siervos fieles delante de Dios, sus hijos caminarán en bendición. Luego ellos sabrán cómo actuar, cómo caminar. Pero tú les pones una plataforma de protección a través de tu servicio. Y esto es para todos, para los que son padres ahora y los que vamos a ser en un futuro. Abraham se comportó como un siervo, fue un siervo fiel, él fue llamado amigo de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros caminamos a ser siervos y a ser llamados amigos de Dios? Porque tú puedes considerar que Dios es tu amigo. Y dices, no, si Dios es mi amigo, Dios es mi Padre. Pero Él te ve como un amigo, Él te ve como un hijo. Recuerdo cuando el pastor nos decía, esas personas que oraban tan fervientemente a Dios y pedían porque Dios, muéstrame lo que hay en mi corazón, muestra todo lo que hay en mi interior. No sé, el pastor decía, ¿y realmente tú quieres conocer todo lo que hay en tu interior, en tu corazón? O sea, hay que prepararse. Prepararte para lo peor. Porque puede salir cosas muy malas, como pueden salir cosas hermosas también. Pero ¿qué está saliendo de nuestro corazón en definitiva? Moisés, Números 12:7, dice lo siguiente. Números 12:7, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. En toda mi casa. Aquí está hablando cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés. Dijeron, ¿por qué solamente él? Entonces Dios escuchó esto y Dios se enojó. Se enojó severo, ¿cierto? Entonces el nivel de tu servicio como el de Moisés, lo elevó al nivel de poder hablar cara a cara con Dios. Lean el verso 8. Coloca el verso 8, Mati. Números 12:8. Previo a haberle dicho que él es un siervo fiel en toda la casa, dijo, por cuanto él es fiel en toda la casa, cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Amado, el ser siervos en la casa de Dios te va a habilitar para tú poder habitar en el palacio del rey. Para poder ver las cosas del corazón de Dios. Pasamos al otro, Caleb. Números 14:24. Caleb tenía un espíritu diferente. Servía con su corazón. Entonces el servicio hará que nosotros podamos heredar la tierra. Números 14:24 dice lo siguiente. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Pero comienza diciendo mi siervo Caleb. Cuando tú decides por Dios y para Dios, todas tus decisiones y elecciones están basadas primeramente en el reino de Dios, tú estás habilitado para ser un siervo de Dios. Vas a poder tomar la herencia y la heredad de Dios, como lo hizo Caleb. Job 1. Simplemente nos referimos a que Dios habla y ve aquí en esta parte a Job como su siervo. Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Simplemente vamos a leer eso más adelante. Dice, siervo Job. El siervo protege tu posición y posesión. Amados, ustedes saben que Job perdió todo. Pero por cuanto él fue un siervo fiel delante de Dios, él después recibió mucho más. Él simplemente guardó silencio. Él simplemente se mantuvo honrando a Dios. David, en 2 Samuel 7:8, dice lo siguiente.
Ahora pues, dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. El servicio, el siervo fiel David, lo llevó a una posición de rey, a una posición de príncipe sobre la casa, sobre el pueblo de Israel. Amado, estamos viendo solamente cosas puros beneficios que te trae el servir a Dios. Pero tiene que ser un servicio con un corazón perfecto delante de Dios, sin ninguna doble intención. Porque Dios pesa tu corazón, Dios ve lo que hay en tu corazón y Él va a entregar, dice la palabra, que Él le entrega conforme a lo que hay en tu corazón. Cuando somos siervos en la casa de Dios, Dios nos saca de atrás y nos hace relucir. ¿Se acuerdan cómo lo hizo con la vara de Aarón? Literalmente. Pesa tu fidelidad y tu servicio y te pondrá como gobernador, como autoridad. Y simplemente Él destruirá a tus enemigos. Tú no te preocupas, esto es lo que decíamos al principio. El siervo no se preocupa de lo que le pueda suceder. Si tú te preocupas en las cosas del reino de Dios, amado, no tienes por qué preocuparte, afanarte. Daniel 6:20 dice lo siguiente. Cuando Daniel estaba en el pozo con los leones, ¿cierto? Entonces viene y dice lo siguiente. El rey. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te has podido librar de los leones? Obvio, la respuesta era obvia, ¿no? Entonces, el servicio delante de Dios te va a librar de los leones. Amado, te va a librar de los leones. ¿Quién es el que anda como león rugiente buscando a quien devorar? Tú no te preocupas por Satanás. Si tú eres un siervo en la casa de Dios que simplemente se preocupa por las cosas del reino y pone en su lugar las cosas que son prioritarias, Dios se va a encargar del resto. Pero ¿cómo estamos haciendo estas cosas delante de Dios? ¿Cómo somos tan patudos para poder particionar el servicio delante de Dios? Cuando esto ha sido algo tan santo, tan puro, que nos ha honrado al habernos llamado. Dijimos la otra vez y hemos estado hablando de esto, de la honra del llamamiento. ¿Qué significa que Dios te haya llamado? Si nosotros en algún momento anhelamos o codiciamos una posición que no es la nuestra, y además despreciamos nuestro servicio, así como lo hizo Coré, la tribu de Coré, ellos despreciaron su función dentro de la casa de Dios. Y eso les significó la muerte. Cuando tú desprecias tu servicio delante de Dios, tú realmente no has entendido qué significa ser llamado por Dios. No lo has entendido. Porque es algo tan puro, algo tan santo. Entonces, ¿cómo nos comportamos delante de Dios? ¿Cómo servimos delante de Él? Ahora, nuestro máximo ejemplo, el servicio de Jesús fue continuo. Filipenses 2 dice lo siguiente, del 5 al 8. Y Jesús como un siervo. Filipenses 2, del 5 en adelante. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué dice? Tomando forma de siervo. Esta es la postura del Cordero que hablábamos hace un tiempo. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? Conocemos nuestra posición de hijo, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón frente al Padre? Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Las 8 cosas que vimos, los 8 puntos que vimos hacia adelante están simplemente en estos 4 versículos demostrados en Cristo. En 4 versículos. Porque Cristo supo cómo caminar como siervo. Amado, Él se despojó de toda su gloria, de todo lo que significaba
ser el Hijo de Dios en el cielo, en su trono. Ahora, dice que Él no estimó esas cosas, Él se desprendió de eso. Así como Pablo se desprendió y tomó por basura todo lo que tenía por ganar a Cristo, Cristo, el Hijo de Dios, también se despoja de su gloria. ¿Para qué? Para hoy hacernos aceptos delante de Dios a nosotros. Amado, esto no es algo liviano. ¿Cómo valoramos esto? Lo hemos escuchado tantas veces que ya es una cuestión que hasta nos suena monótona. Y dicen, ¿otra vez lo mismo? Pero es que, amado, ¿cómo empezamos estas cosas delante de Dios? Porque si tu servicio no es fiel delante de Dios, es que tú no has entendido el sacrificio de Cristo. Y suena duro, suena fuerte, pero es así. No puedo maquillarte las cosas. No puedo darte una palabra para que tú te vayas contento y feliz para tu casa. Yo tengo que decirte las cosas como son. Dios no habla bonito en las Escrituras para que tú te sientas bien. La palabra tiene que venir a incomodar tu corazón, porque tiene que venir a sacar aquellas cosas que están mal, aquellos detalles que yo siempre les digo que tenemos que revisar. Nuestra vida no tiene sentido si no nos estamos analizando constantemente. No vale la pena vivir si no nos analizamos. Mateo 24:45 dice lo siguiente: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre toda su casa para que les diese alimento a tiempo? Dios nos pondrá a cargo de todas sus posiciones si somos y caminamos como siervos. Esta es la autoridad de hijo. Cuando somos corderos, hijos, sacerdote, Dios nos eleva. Dios te elevará cuando tomemos la postura de nuestro corazón, como la del cordero. Una postura correcta. Nosotros debemos elevarnos y caminar al nivel donde está Dios, al servicio de Dios. Ustedes recuerdan que yo el miércoles anterior les dije que cuando Isaías dice, Jehová dice, no daré a otro mi gloria. Ahí está diciendo que no daré a otro menor le daré mi gloria. Yo le daré la gloria a alguien que realmente se parece a mí, a alguien que es como yo. Por eso decimos que nosotros ascendemos al nivel de Cristo, ascendemos a la estatura de Cristo. Amado, el Evangelio, la vida cristiana se trata de caminar hacia un estándar. Es decir, tú siempre tienes que estar comparándote con el estándar de Cristo, no con tu hermano, con Cristo. Ese es tu parámetro. Porque tu hermano puede estar haciendo quizá muchas cosas mal. Entonces tú a la vista de él puede que te veas muy bien. Pero amado, nuestro parámetro es Cristo. Ese es nuestro espejo, esa es nuestra vara. Y Dios constantemente nos está midiendo. Y vamos a cerrar con esto. La recompensa de un siervo. ¿Cuál es tu recompensa como hijo de Dios? Y lo dijimos, yo creo que lo hemos dicho estas últimas 5, 6, 7, 8 semanas que llevamos en este tema. La recompensa viene de Dios y no son simplemente cosas materiales, no son simplemente cosas visibles, es mucho más que eso. Él te da su espíritu sin medida. Tu herencia es Él. Cuando veíamos el linaje sacerdotal acerca de la tribu de Leví, Dios le dijo, yo seré tu herencia, yo seré tu heredad. Tú no necesitarás tierra porque tú me vas a poseer a mí. Y amado, esta es la recompensa más alta. A mí no me importa tener una tierra, un terreno, una casa, si no lo tengo a Él. ¿De qué me sirve todo eso si yo no tengo a Cristo y su esencia en mi ser? No sirve de nada. Isaías 42:1 dice lo siguiente: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Aquí está hablando de Cristo. Pero Dios quiere darse de forma completa a tu vida. No una parte, no, así como Dios nos pide todo a nosotros, es porque Él también quiere entregar todo de Él para ti. Su esencia, todo lo que es Él, todas sus características.
heredamos a Dios mismo. Él es nuestra recompensa. Y ustedes pueden ver, anoten ahí 1 Corintios 58, 15, 58. Mateo 6, 31. Esto lo anotan a ustedes para tenerlo. Mateo 6, 31, Deuteronomios 3, 24. Deuteronomio 3, 24. Isaías 49, 3. Eso léalo en su casa. Amado, todo es acerca de tu identidad como hijo de Dios, como siervo. Si Dios es tu Padre, después preguntan los versículos. Si Dios es tu Padre, Él sabrá cómo cuidarte. Tú no debes preocuparte. Todo lo que hagamos, hacerlo como siervos, siguiendo los principios para que Dios asegure un resultado como siervos dentro de su casa. En el reposo de Dios no luchamos, no tratamos de conseguir las bendiciones. Las bendiciones vienen a mí. El Padre sabe todo lo que necesitamos. Dios mostrará su grandeza, todo su ser a sus siervos. Dios se gloriará en nosotros, en su pueblo, en su iglesia. Si queremos ser grandes en el reino, debemos ser siervos de Dios. Ahora nosotros no anhelamos las grandes posiciones, simplemente lo anhelamos a Él. Él te va a poner en la posición que Él quiera colocarte. Simplemente nosotros trabajamos en la casa de Dios como siervos fieles. Amén. Vamos a orar.